el legalismo. Cristo es mejor que el legalismo. ¿Me escuchan bien o le subimos un poquito? ¿Sí está bien? Ok. Entonces Colosenses 2:11, vamos a leer, bueno, en la apertura leemos del 11 al 23, leamos solamente el 16 y el 17, ¿listo? Colosenses 2, 16 y 17, ustedes ya conocen el contexto porque es lo que hemos venido enseñando hace varios meses. Entonces, hermanos, dice Colosenses 2, 11 al 17, perdón, 16 y 17, cruzado allí, perdón. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por favor, léanlo ustedes en voz alta. Bien, en unos días, hermanos, se va a celebrar las fiestas patrias. Algunas personas, y en Colombia nos pasa mucho de que hay muchos festivos y ni siquiera sabemos que se está festejando, ¿no es cierto? Pero a todo el mundo le fascinan los festivos, ¿no es cierto? El 20 de julio y el 7 de agosto se celebran fiestas patrias en Colombia, alguna gente no lo sabe. El 20 de julio se celebra la independencia nacional, allí un florero sirvió de excusa para que todos se rebelaran y declararan que Colombia era independiente de España. Y el 7 de agosto, 9 años después de la independencia, se ratificó la independencia, la libertad de estos pueblos, o de este pueblo, por medio de la batalla de Boyacá, ¿sí? Simón Bolívar allí derrotó a los españoles y se consolidó esto que se llama Colombia, ¿no? Es impresionante ver cómo gente a lo largo de la historia ha estado dispuesta a morir, a dar su vida por la libertad, por la independencia y la libertad. Y es algo que uno admira, ¿no? Sin embargo, podemos tomar esta ilustración para recordar algo que Pablo está enseñando aquí en todo este capítulo 2, y es que nosotros también deberíamos estar dispuestos a defender nuestra libertad como cristianos. Porque lo que él nos está argumentando en todos estos versículos, y lo va a hacer hasta el final del capítulo 2, es que hay enemigos de nuestra libertad como cristianos. Hay personas y hay creencias y hay doctrinas que pretenden coartar nuestra libertad como cristianos y volvernos nuevamente a la esclavitud de la ley, de los ritos, del misticismo y de confiar en nuestros propios esfuerzos para salvarnos, cuando ya Cristo nos ha hecho libre para confiar en Él, para estar libres del temor y libres de la condenación. Esas personas, en el caso de la iglesia de Colosas, eran una especie de judaizantes, amantes del judaísmo, de la religión del Antiguo Testamento, de los ritos del Antiguo Testamento, que nunca fueron dados para salvar a nadie, sino que fueron dados por Dios, su ley santa, y estos mandatos que eran temporales para el pueblo de Israel, en el caso de la ley ceremonial, no la ley moral está allí vigente en nuestro corazón, para mostrar a Cristo, para apuntar a Cristo, para ilustrar a Cristo, el Cristo que habría de venir, el Salvador que habría de venir para ellos y que ya vino y que nosotros conocemos a través de los evangelios y la enseñanza del Nuevo Testamento. Esos enemigos vienen habitualmente a las iglesias, se camuflan y tratan de imponernos cosas. Están también ese enemigo en nuestro corazón escondido allí, como decía alguien simpático, de una manera jocosa, descubre el fariseo que hay en ti, porque todos tenemos que luchar contra el legalismo, que es un tema que quiero hoy ampliar, ¿sí? Hermanos, anteriormente Pablo nos habló de que Cristo es mejor que la religiosidad. Estos hombres querían imponerle a los cristianos la circuncisión, un rito, una señal, una ceremonia que tenía algún valor simbólico para los judíos, de acuerdo al mandato que Dios le había hecho a Abraham para pertenecer al pueblo, a la nación de Israel, pero que en sí mismo la circuncisión no tenía ningún mérito salvador, sino que ilustraba, mostraba la necesidad que tiene el ser humano de que sea circuncidado su corazón. Y eso es lo que sucedió a partir del momento en que las personas, por la gracia de Dios, nacen de nuevo. No es una circuncisión física, no son unos ritos físicos, no son unas celebraciones físicas, materiales, humanas, religiosas, no son unas ceremonias lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es que sea circuncidado nuestro corazón, que sea quitado de nosotros toda esa maldad con la cual nosotros nacemos y con la cual vivimos si Cristo no viene y nos salva. Así que Pablo les dice, es mejor lo que ustedes tienen, no se circunciden porque eso ofenderá a Cristo, ya que Él les ha dado algo mejor que la circuncisión, y es la circuncisión del corazón, el nuevo nacimiento
lo que nosotros conocemos como la regeneración. Hermanos, vimos anteriormente que podemos confiar en Cristo y no en la religiosidad, porque es que Cristo nos ofrece algo que la religión o los ritos nunca nos podrán ofrecer, y es el perdón absoluto de nuestros pecados. Esto lo vimos anteriormente en las enseñanzas, y Cristo nos perdonó absolutamente. Eso no lo logrará ninguna religión, ninguna creencia, ninguna filosofía. Y por otro lado, también Cristo avergonzó a aquellos que nos acusan, y quitó la acusación de medio de nosotros, esa lista larga de pecados y de maldad que está allí frente a Dios todos los días. Dice que Él la clavó en la cruz y que humilló y avergonzó a los principados y las potestades que eran nuestros acusadores delante de Dios, quitándole los argumentos, porque cuando se paga un crimen ya de nada hay que acusar al criminal, y nosotros éramos criminales pecaminosos, pero Cristo pagó por nuestros pecados. Eso es un motivo de alegría. Pero sin embargo, a pesar de eso, todavía queremos buscar añadiduras, y la enseñanza de la epístola a los Colosenses, hermano, Cristo es suficiente para vivir la vida plena cristiana, y para ser salvo usted no necesita nada más sino la fe y la confianza en ¿quién? En Jesucristo. Así que, amados hermanos, Pablo está advirtiendo en los versículos que veremos desde el 16 hasta el final del capítulo 2, que hay enemigos muy peligrosos del cristiano, y son peligrosos porque parecen muy espirituales, una falsa espiritualidad que fascina a la carne y que parece muy noble, muy virtuosa, pero que es un engaño. Y créame, todos hemos creído en algún momento de nuestra vida, y es posible que usted todavía crea, que algunas de estas cosas son realmente cosas muy espirituales. La primera es el legalismo, la que vamos a ver hoy. La segunda es el misticismo, que veremos la próxima semana. Y la tercera, que veremos más adelante, es el ascetismo, ese duro trato del cuerpo y ese cumplimiento y esa negación a ciertas cosas como un método para crecer espiritualmente supuestamente y para obtener favores y merecimientos delante de Dios. Hermanos, 3 enemigos que yo le pido usted hoy ponga atención, porque de verdad que están allí y en cualquier momento nosotros podemos volver a recaer en esto. Hay que tener cuidado, como les estaba pasando a los colosenses, los están amenazando con esto. 16 y 17 de Colosenses 2 nos habla de este gran peligro, y primero que todo dice en el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Sí? Estos judíos o amantes del judaísmo en la iglesia de Colosas pretendían imponer regulaciones de la ley de Moisés a los hermanos en la fe, a los cristianos salvados ya, como complemento a esa confianza que ellos tenían en Cristo, y eso era algo aberrante. Y Pablo les dice, no lo hagan, nadie los juzgue, porque usted ya ha sido perdonados, porque ya nadie los puede acusar. Esa es la idea que viene trayendo el capítulo. Y dice, nadie los juzgue en cosas como que, en cuanto a la comida, la dieta, ¿no? Había una dieta en el Antiguo Testamento que los judíos tenían que guardar, y Pablo dice, no, ya no es necesario. No es por una dieta que ustedes guarden. Dice a las fiestas, en cuanto a fiestas, no juzguen en cuanto a fiestas, y ahí se refiere a las celebraciones religiosas que tenían los judíos, y que simplemente, como lo vamos a ver en el versículo 17, no una sombra, era algo que simplemente trataba de mostrar una obra o algo de lo que Cristo, de la persona de Cristo, a la gente a través de estas celebraciones. Dice luna nueva, nadie los juzgue en luna nueva. Eso eran los sacrificios mensuales que los judíos ofrecían delante de Dios. Pero ya cuando vino el sacrificio de los sacrificios, el Cordero que quita el pecado del mundo, no es necesario sacrificar más animales para ser perdonados. De hecho, los sacrificios de animales nunca perdonaron a nadie. Simplemente era una muestra, una ilustración de lo que Cristo haría por aquellos que confían en Él. Y también dice, nadie os juzgue en cuanto a días de reposo. Y eso se refiere al guardar el Sabbat como lo guardaban los judíos en su momento y en su tiempo. Así que nadie puede venir y decirnos, hermanos, si usted se come un chicharrón es pecado, ¿sí? Y ustedes saben que los judíos no comen cerdo, ¿no? Sí, ahora, no coma tanto chicharrón, ¿no? Pero no. Los adventistas dicen que tomar tinto es pecado, es pecaminoso. No necesariamente le dirán a usted de frente que es así, pero es lo que le sugieren. Nadie nos juzgue por eso. Nadie nos juzgue por guardar. Lo que les decía, hoy está, bueno, no tanto de moda, pero están presentes estas iglesias judío-mesiánicas, ¿no? Que son iglesias cristianas con
rituales judíos, y la gente le parece tan lindo que uno se ponga un kippah en la cabeza y tenga un traje así con flecos para la oración, y eso es pura parafernalia, hermano. Eso no tiene ningún valor espiritual tiene eso, ¿sí? Porque nos fascina lo que podemos ver. No queremos fe, sino queremos cosas que podamos palpar. Y la vida cristiana se vive meramente, ¿por qué? Por fe. ¿Ok? Así que nadie lo juzga en fiestas, en celebraciones religiosas, en luna nueva, sacrificios, mucho menos. Y bueno, ya nadie sacrificia, bueno, no sé, algunos judíos todavía, algunas sectas sacrificarán animales, lo cual es una locura, pero a veces la gente pretende ganar el favor de Dios a través de sacrificios personales, y tampoco de esa manera se obtiene el perdón de Dios, ni el favor de Dios. Y tampoco dice por días de reposo. Nosotros guardamos, ¿en qué sentido el día del Señor? En que vemos que la iglesia nos dio ejemplo desde el comienzo de que el domingo, el día de resurrección, era un día especial para congregarse, ¿sí? Pero nosotros no guardamos todo ese ceremonialismo que tenían los judíos para guardar su día de reposo, porque eso no le añade nada a nuestra fe. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Hasta aquí cómo vamos? Ponga atención. Y si el que está al lado por el calor medio se duerme, pégale un codazo y dígale que es de parte del pastor, ¿ok? Hermanos, estén muy atentos que esto es muy importante, ¿ok? Versículo 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo dice, mire, nadie los juzga por eso, porque es que son sombras. Son cosas que ya no tienen ninguna utilidad, que en su momento pretendían mostrar a las personas lo que Cristo, el Salvador, haría en un futuro. Porque aún Cristo no se había encarnado, ¿sí? Eran cosas que preveían la obra salvadora. Estamos hablando de un pasado. Pero ya Cristo vino, eso se cumplió. Y usted no necesita cumplir ese tipo de reglas para sentirse espiritual o para sentirse bien delante de Él. Porque recuerden que todos los reglamentos, incluso la santa ley de Dios, nunca fue dada para salvar a nadie. Fue dado para mostrar a los hombres dos cosas: tanto su pecado como el Salvador. A través de todos esos ritos del Sabbat, del día de reposo, todas esas cuestiones le estaban a la gente mostrando que necesitaban un reposo verdadero, alguien que les diera reposo a su corazón y a su alma. Cristo, el Salvador. Ya Cristo vino, completó su obra, y nosotros no necesitamos mirar atrás. Pero miren el peligro que habían allí, y es lo que quiero retomar hoy. Era el legalismo. Es decir, hay reglas. Sí, ok, fe en Cristo, pero hay cosas que hacer. Sí, fe en Cristo, pero acuérdate de hacer esto otro, porque si no, no sé. Acuérdate de ser muy cuidadoso, muy disciplinado, muy quisquilloso con estos asuntos, porque ellos le van a añadir a la fe tuya mucha más espiritualidad, mucha más santidad, o incluso algunos se atreven a decir que son necesarios para salvación. Hermanos, que nadie robe nuestra libertad. El legalismo es condenado en todo el Nuevo Testamento, y Pablo es uno de los que más le da duro. Yo no diría, pero eso parece noble, es que se ve bien que una persona guarde ciertos requisitos, ciertas disciplinas. Es muy hermoso cuando la gente hace ciertos ritos, inspira al alma. Algunos dirán, pero Pablo dice no, de ninguna manera. Todo eso no son cosas en las cuales debamos confiar, ni podemos confiar. Nuestra confianza exclusiva debe estar puesta en aquel que hizo la obra completa de nuestra salvación. Veamos tres cosas rápidamente. Número uno, ¿qué es el legalismo? Número dos, y eso lo hablé la semana pasada, pero quiero volverlo a tratar. Número uno, ¿qué es el legalismo? Número dos, diversas formas de legalismo que amenazan sutilmente nuestras vidas. Y eso es algo que en lo cual quiero ampliar hoy, porque la semana pasada no lo dije. Y número tres, cómo resistir el legalismo y a los legalistas. Porque realmente Pablo aquí está hablando de los legalistas más que del legalismo. Hay gente que va a querer venir y mostrarte y decirte, o dentro de la misma iglesia surgirán personas que, incluso a veces con una buena intención, terminan a la gente esclavizándola y poniéndola a hacer cosas que la palabra de Dios no dice que tienen que hacer. Y termina la gente confiando en la iglesia, no en Cristo, no en su palabra, no en la obra del Espíritu Santo, sino en lo que hacen y lo que pueden hacer. Hermanos, ¿qué es el legalismo? Rápidamente les recuerdo esto. El legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia personal, ya sea obedeciendo las leyes de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres.
Hermanos, ¿es bueno obedecer a Dios? ¿Es bueno obedecer a Dios? Pongan atención acá. Es bueno. Los cristianos obedecemos a Dios o queremos obedecer a Dios, ¿sí o no? ¿Y es bueno querer obedecer a Dios? Pero es malo querer obedecer a Dios tratando de hacerlo aparte de la confianza absoluta en Jesucristo. Tratando de tener confianza no en lo que Cristo hizo, sino en mi obediencia. Y de cierta manera ese es el gran peligro del legalista, que cuando cree que hace algo bien, por pequeño que sea obedeciendo a Dios, pone en deuda a Dios con ellos. Y mire que usted ha sido legalista como yo lo he sido a veces en este sentido. Señor, pero si yo voy a la iglesia, Señor. Yo ya llego temprano, Señor, o bueno, llego tarde, pero llego. Y mira lo que me pasa. ¿Es que Dios está en deuda contigo? Porque vengas a la iglesia. ¿No es un deber cristiano? ¿No es una necesidad cristiana venir a la iglesia? Si alguno de ustedes se siente forzado a venir a la iglesia, no vuelva a la iglesia, porque nada está haciendo convenir. Si usted viene acá y es como un limón para usted, ay, qué duro está aquí, que ahora se acabará, uy, 3 horas, no. Si usted llega, no venga. Uy, hermano, pero ¿dónde está el amor? El amor está en decirle, no se engañe. No se engañe. Porque Cristo cambia el corazón. Cristo cambia el corazón. Y pone el querer como el hacer, dice la palabra, por su buena voluntad. Pero el legalista le dice, no importa. Puede que usted no quiera, pero hágalo, porque de todas maneras Dios va a mirar eso y lo va a bendecir, porque usted va, cúmplase. Ya no son como los católicos, ¿no? Las novenas, ¿no? Las 9 noches de restos y esas cosas. Cúmplase los 10 domingos. Los 20 domingos. No, hermanos. Así que el legalista trata de ganar el favor de Dios y poner en deuda a Dios a través de su obediencia. Como me decían algunos jóvenes en el pasado, pastor, ¿y si nos guardamos hasta el matrimonio, qué nos va a dar Dios? Dice, ¿cómo así? Que ya el solo hecho de que usted se guarde hasta el matrimonio es una gracia de Dios. Él es gracia a Dios por eso. Algunos piensan que eso, no, con eso entonces yo voy a casarme y voy a ser rico, porque yo me guardé. No, hermano, no es así. Usted se guarda porque usted es un cristiano que ama a Cristo y sabe que su cuerpo no le pertenece sino a Él. ¿Amén o no? Amén. Confiar, el legalismo es confiar más en nuestros méritos y esfuerzos propios para ser salvados y santificados que en la gracia de Dios. Confiar más en nuestros méritos y esfuerzos propios para ser salvados y santificados que en la gracia de Dios. Hay personas que, pues como todos luchamos con el pecado y a veces reincidimos en algunos pecados y está allí, eso nos azota, nos golpea en la cara porque no queremos hacerlo como cristianos. Entonces llega un momento en que se cansan y dicen, no, pero ya me ha dicho, yo voy a la iglesia, oro, trato de orar y mire, sigo luchando con esto. Entonces, ¿sabe qué? Tiene que haber algún método para salir de esta situación. Miren, hermanos, es una cosa de la cual yo soy muy consciente, porque lo aplico a mi vida. Y siempre mi oración antiguamente era, Señor, que yo ya deje de hacer esto y haga esto otro. Y era mi oración constante. Habían cosas malas en mi vida y decía, Señor, que yo deje de hacer esto y empiece a hacer esto otro que creo que es lo correcto, que creo que es lo que tu palabra de Dios enseña. Tu palabra enseña, Señor. Y después me di cuenta que aunque yo cambiara los hábitos que tenía o las cosas que hacía, eso no necesariamente glorificaría a Dios. Yo le decía, Señor, que realmente esto salga de mi vida, pero que realmente yo lo haga con el corazón correcto. Que no lo haga simplemente porque me siento mal cuando lo hago. No, esa no debe ser mi motivación, sino porque yo verdaderamente quiero agradarte al dejar de hacer esta cosa. Es que el corazón solo lo cambia. Reglas las puede cumplir todo. Yo puedo traer impíos sin haber nacido, ¿no? Y ponerlos a cumplir reglas dentro de la iglesia. Y las haría. ¿No han visto que hay gente que simula espiritualidad? Usted va a las iglesias y con la música, por poner un ejemplo, no tengo nada contra la música, me gusta, y me gusta la música cristiana, y me gusta, ojalá algún día aquí tengamos pues más músicos y todo eso, pero no es una prioridad para nosotros. Pero quiero decirle que a veces se usa eso, y la gente no se ha dado cuenta usted de que hay gente que no tiene a Cristo, que son impíos, que son malos, incluso a veces gente que llega y apenas llegó a la iglesia y ya están levantando las manos y blanqueando los ojos, y sintiendo sensaciones. Claro, porque eso, tú puedes empujar a la gente a que haga eso, a que sienta eso, pero no puedes cambiar el corazón. Por eso necesitamos depender siempre del Señor. Esa es gracia.
Ley es lo que yo puedo hacer en mi carne. Gracia es lo que yo puedo cumplir desde el corazón. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Me estoy haciendo entender? Legalismo es la confianza y dependencia que ponemos en nuestra buena conducta y obediencia para ser aprobados por Dios. Dependemos no de Cristo, sino de lo que hagamos. Escúcheme, por favor, legalismo en su vida. Cuando usted está haciendo cosas correctas, pero no tiene una relación con Dios. Escúcheme. Porque muchos saben que en la iglesia no somos descuidados, estamos pendientes de las personas, y cuando me reúno con algunos, les digo, mire, esto está bien, esto está mal, pilas con esto, y algunos dicen, sí, hay que cambiarlo, pero me pregunto, ¿todo eso parte de tu conocimiento de Cristo personal? ¿Parte de la oración? ¿O simplemente estás cambiando porque tú lo puedes hacer? Pero no está involucrado Cristo, ni tu amor por Él, ni la relación, ni la comunión, ni la oración con Él. Porque simplemente es ley y eso no tiene poder. Por eso hay gente que hace cosas bien durante mucho tiempo y cuando menos piensan ya no las vuelven a hacer. Porque las odian. Yo puedo tener un impío y decirle, el domingo es el día del Señor, ven a las 9 de la mañana, temprano, y lo puede hacer 1, 2, 3 años, al final va a odiar eso. Y va a decir, aborrece mi alma el tener que ir un domingo a la iglesia. Porque en su corazón no hay gracia, sino ley, imposición de hombres, imposición propia. Hermanos, quiero que entiendan esto. El legalismo es un peligro que está allí amenazándonos a todos de una manera muy camuflada. Dios no quiere apariencia, Dios quiere algo que solo Él puede hacer en tu vida. Y es darte la fe verdadera y la actitud verdadera partiendo del hecho de comprender que solo Cristo hace lo maravilloso en nuestra vida. Hermanos, la verdad y el gran peligro del legalismo es que pretende suplantar la obra del Espíritu Santo. Y esa obra es hecha de principio a fin solo por gracia. Dios te salvó y Dios se encargará de llevarte al cielo. Pase lo que pase, Él completará, Él perfeccionará la obra, dice. Porque no dice completar en Filipenses, sino Él perfeccionará la obra en cada uno de nosotros. ¿Puedes confiar en eso? Si eres creyente tienes que hacerlo. Pero el legalista y el legalismo en nuestro corazón quiere ayudar de una manera carnal. Y termina siendo un desastre. Porque las exigencias externas, humanas, e incluso dándole un mal uso a la ley de Dios, termina siendo exigencias estériles que no dan vida. De nada sirve que le enseñes a las personas 10 pasos para ser santo si él no quiere ser santo. 5 pasos para ser generoso si él no quiere ser generoso. De nada sirve que la gente se abstenga o los jóvenes se abstengan de tener relaciones sexuales antes del matrimonio si en su corazón son unos fornicarios que aman la fornicación. Por eso tú tienes que correr a Cristo siempre, todos los días. Nosotros estudiamos la palabra, amamos el estudio de la palabra, pero créame, incluso en esta congregación yo noto gente con corazones duros y secos, que están haciendo las cosas correctas, pero que mucho me temo que no las están haciendo para la gloria de Dios. Y usted no debería en este momento asustarse, sino debería correr a Cristo ahorita que llegue a su casa, o hoy en la noche, o ahorita mismo allí donde está en su corazón, pidiéndole perdón al Señor y rogando para que su gracia se manifieste poderosamente en su vida. Hermanos, no venimos a una iglesia a cumplir normas, venimos a vivir la vida que ya Dios nos dio. Hermano, cuando usted se casa, usted se disfruta a su esposa o su esposo, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que algunos han tenido una mala experiencia porque se casaron con inconversos o con personas o antes de ser creyentes. Pero cuando uno es creyente y hace las cosas bien, se casa con una persona y disfruta el matrimonio. Yo no llegué a mi esposa y el día que le propuse el matrimonio le dije, ¿quieres casarte conmigo? Y dijo, sí. Y yo le dije, bueno, número 1, hay que planchar. Número 2, hay que levantarse temprano. Número 3, acuérdate que de pronto vamos a tener niños y hay que limpiar la colita. No, yo no le dije eso. Todo eso salió, ¿qué? Natural. Cuando ella se casó conmigo sabía que podíamos tener hijos y que iba a ser maravilloso cuidar los hijos de... Mira,
Quien viene a Cristo sabe que su hogar es la iglesia, y en ese hogar se desarrolla como cristiano. No tenemos que obligarnos a amarnos, debemos amarnos. Y si usted tiene un problema con eso, juzgue su vida, en el buen sentido, porque es lo natural. Eso es la gracia, lo que la ley nunca podrá hacer. La ley puede tener gente unida, o sea, reunida, en un mismo sitio. Solo la gracia puede darle su mismo corazón. ¿Sí me estoy haciendo entender? Usted puede agrupar una cantidad de gente en un lugar y decir que son cristianos, porque usted les dice, vengan porque hay bendición cuando venimos. Y si no vienen, también les va a ir mal. Entonces mejor vengan. Y usted los puede tener reunidos. Pero solo la gracia de Dios puede hacer que ellos estén unidos de corazón. Y aún con la gracia de Dios, eso es un proceso también. Que vayamos perfeccionando esa unidad. Eso no es de la noche a la mañana. Hermanos, Dios salva a pecadores muertos que no querían ni podían ser salvados. Y Él hace la obra de principio a fin. No confiemos en nosotros, confiemos en Dios. A veces nosotros pensamos, o algunas personas piensan, o los pastores piensan, que si no imponemos reglas duras, la gente no va a crecer, ni va a querer venir a la iglesia, ni va a ser santificada. Pero yo me pregunto algo, hermanos. ¿Será que la Biblia dice que la voluntad de Dios para los cristianos qué es? Bueno, muchas cosas, pero una de las cosas dice es la santificación. O sea que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Eso quiere decir que vamos a ser santificados. Número 2, Dios es el único que tiene el poder para santificarnos. Así que Él nos va a santificar. Y número 3, solo Dios tiene los recursos para santificarnos. Y esos recursos son la gracia y los medios de gracia donde nos ha puesto en la iglesia. El pastor no es un castor, el pastor es un medio de gracia para usted. ¿Sabe que cuando usted lee Efesios 4 dice que Dios dio dones, y los dones dados a la iglesia, si usted lo lee detenidamente, no son las habilidades, sino son los hombres que tienen esas habilidades? Los pastores son los dones dados a la iglesia, no el pastoreo que ellos hacen. Para que usted entienda que esa gracia de Dios se manifiesta a través de su iglesia. Le ha dado también los medios y los recursos para que usted sea santificado. O sea que Dios va a santificar a sus hijos. Algunos son bien tercos. Bueno, todos somos tercos, la realidad. Pero algunos más que otros. Y Dios va a tener que tratarlos más duro. Y algunos van a hacer tonterías. Y algunos van a necesitar ser disciplinados. Y algunos van a ser hábiles en una cosa y otros hábiles en otra. Pero todos los que verdaderamente somos cristianos vamos a llegar al mismo lugar. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 4? A la unidad de la fe. A ser como Cristo. Dentro de esta idea, yo quiero también aclarar nuevamente qué no es legalismo. Porque siempre hay gente ahí metida en las iglesias que viven acusando a los demás de legalistas cuando se les exige un poquito. Como ellos son tan llenos de carnalidad y de maldad a veces algunos, no quieren que los otros exijan un poquito porque entonces empiezan a tratarlos de legalistas. Pero yo quiero decirles que no es legalismo. Número 1, legalismo no es tomar en serio los mandatos de Dios. Cuando usted toma en serio los mandatos de Dios, que es algo que debe hacer cualquier cristiano, eso no significa que sea legalismo. Porque es que los cristianos queremos obedecer a Dios y debemos conocer los mandatos de Dios. Número 2, ser diligente en obedecer a Dios de acuerdo a su palabra no es legalismo, porque es nuestra responsabilidad obedecer a Dios en su palabra. Número 3, autorrestringirnos en ciertas cosas que pueden conducirnos al pecado a nosotros o a otros hermanos no es legalismo. Hay cosas que no son necesariamente son legalistas. Yo hace les ponía el ejemplo del licor. Aquí siempre la gente le pregunta, yo no sé por qué esa pregunta es tan general, ¿no? Pastor, ¿y tomarse un vino es pecado o tomarse una cerveza es pecado? Y a veces me sospecho que los que me preguntan eso no es porque se van a tomar un vino o una cerveza, sino que están buscando límites. El que busca límites es porque quiere pecar. Y les tengo que decir, no es pecado. No es pecado. Pero ¿sabe que hay gente que tiene que restringirse de tomarse siquiera una sola
una sola copa de vino o una sola cerveza, porque ellos saben que tiene una tendencia, una debilidad por el licor. Y ellos dicen, no quiero ni siquiera olerlo. Y usted no puede tildar a ese hermano de legalista, porque él sabe que no le conviene. ¿Sí me hago entender? No es algo que se lo pueda imponer a los demás. Les pongo un ejemplo, yo nunca he tenido problemas con el licor, jamás, nunca me gustó. Como vine también joven a Cristo, pues tampoco tenía ese gusto, nunca tuve la oportunidad de caer mucho en eso. Yo puedo tomarme una copa de vino o una cerveza que obviamente ni siquiera me gusta. El vino barato, les dije que con galletas el de 3.000 la botella en Navidad sí me gusta, una copita con, pero más por las galletas que por el vino, ¿no? Tengo que confesarles. No tengo ese problema. No me lo deberían imponer como una ley. Pero hermanos, también dice la Biblia en otra enseñanza que da Pablo, que tenemos que tener cuidado con los débiles en conciencia. Eso quiere decir que si tú haces algo que es mal visto, aunque no necesariamente sea pecado, mal visto culturalmente, aunque no necesariamente sea pecado, tú deberías abstenerte de hacerlo por amor a quién, al hermano, porque él tal vez peque juzgándote por lo que tú estás haciendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, hermanos, claro, somos libres, pero todavía debemos obedecer porque amamos a Dios y ser cuidadosos con muchas cosas. Yo quiero rápidamente hablar de diversas formas de legalismo que amenazan sutilmente es de una manera a veces casi no perceptible, nuestras vidas. Y voy a enumerar varias, si quieren anótelas, y les recuerdo, hay que estar atentos, porque todos tenemos un potencial legalista en nuestro corazón. Y recuerde que el legalismo no sirve de nada y el legalismo no agrada a Dios. Hay un primer legalismo que es el legalismo de la religiosidad, es el legalismo que condena, el legalismo condenador, lo llamaría yo. Y es aquel que enseña las religiones que nos dicen que hay que hacer algo para ser salvo o para mantener la salvación. Entonces todo sistema religioso, sea musulmán, católico o incluso muchos evangélicos que se han vuelto religiosos, se han apartado del mensaje de la gracia realmente. Le enseñan a la gente que usted tiene que hacer algo más. Incluso los que se dicen ser religiosos cristianos dicen, sí, la fe en Jesucristo, claro, pero todavía tienes que guardar los sacramentos y confesarte ante el cura y subirte a Monterrate de vez en cuando de rodillas o hacer algún tipo de cosas de estas. Eso es algo. Este tipo de legalismo va a llevar a la gente al infierno, porque la aparta de la confianza absoluta en Jesucristo, que es absolutamente necesaria para ser salvados. Porque Jesucristo, la confianza en Jesucristo es exclusiva. Confiamos en Cristo y no podemos confiar en nadie más para que nos salve. Ni en nada más, ni siquiera en nosotros mismos. Cuando te dicen que tienes que añadir algo para ser salvo o para mantener la salvación, no muchos dicen, sí, la salvación es por gracia, pero ojo, tienes que hacer esto y esto, aquello y esto, lo otro. Eso es legalismo. Como un ejemplo, un cristiano verdadero, un cristiano de Dios, siente la necesidad de ser generoso. Sabe que la generosidad es algo en lo cual está siendo formado su carácter para ser como Cristo. Él sabe que un diezmo, una ofrenda no es nada frente a lo que Cristo ha hecho por él. Y también entiende su responsabilidad para con la iglesia y para con los hermanos al ser generoso con ellos y con la congregación. El diezmo es una bendición, la ofrenda es una bendición. Pero yo hace años escuché unos testimonios, testimonios, nunca crean ese tipo de testimonios, que fueron al infierno, que fueron al cielo. Eso es mentira. Pablo fue al cielo y no lo contó. Simplemente lo citó allí en alguna epístola. Hermanos, dice, esas personas decían que fueron al infierno y que allá vieron una cantidad de gente que no diezmaba. Que estaban en el infierno porque no habían diezmado. Eso es ley. Eso es de hacer de algo bonito como la generosidad una cosa fea. Una regla. Esa gente mintió. Porque la salvación es exclusivamente por gracia, no por lo que usted da. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, la idea de la religiosidad y el legalismo religioso es que es como la vida o la condenación y la salvación es como una balanza. ¿Se acuerdan las balanzas antiguas? Yo creo que todavía se acuerdan algunos, ¿no?
A todos le pusieron a hacer eso en el colegio, ¿no? Con tapas de tú, me acuerdo que lo hacían. Y eso era una balanza antigua. Entonces se ponía un peso a este lado y otro peso a este lado y de acuerdo a eso se balanceaban. La gente piensa que sus buenas obras tienen que ser más pesadas que sus malas obras para que usted llegue a salvarse. Que si sus obras buenas son mejores o más abundantes que sus malas obras, usted se salvará. Hermano, eso es diabólico. Porque lo que, de acuerdo a la Biblia, hace el ser humano, todo es malo. Todo es malo lo que el ser humano hace. Porque todo está contaminado de pecado. Porque no lo hacemos, aún las cosas nobles que hacemos ante los ojos de los hombres están contaminadas de pecaminosidad, de orgullo y de motivaciones equivocadas. Por eso la confianza solo tiene que estar en ¿quién? En Jesucristo. Así que muchos ponen eso, y muchos cristianos tienen esa conciencia de eso. No, pero es que yo voy a la iglesia, pero es que a veces hago cositas, ¿será que Dios hoy me escucha? Es la misma ideología. No es confianza en Cristo, sino confianza en ti. Entonces este legalismo que condena es diabólico, y es el que practican la mayoría o todas las religiones del mundo. Hay un segundo legalismo, o tipo de legalismo. Y estas son, las que voy a citar de aquí en adelante, son formas de legalismo que pueden estar presentes en la vida o en la iglesia de cristianos verdaderos. Tal vez este cristianismo no lo va a condenar, este legalismo, discúlpeme, no lo va a condenar, pero sí va a hacerlos llevar una vida que deshonre a Dios y una vida arruinada espiritualmente. El legalismo, hay un legalismo que condiciona el perdón de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso es cuando nosotros pensamos que debemos hacer algo para obtener el perdón de Dios. Cuando pecamos o fallamos o no estamos viviendo como consideramos que la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir, pensamos que de alguna manera debemos purgar nuestra pena o nuestra falta, y eso lo podemos hacer de diversas formas, de acuerdo a cada quien, ¿no? Algunos piensan que si cometieron un pecado, en vez de arrepentirse y confesarlo delante de Dios, lo que deben hacer es esperar un tiempo para que a ver si la cosa se calma y ya, hoy no voy a orar ni esta semana, la otra ya oro para pedirle perdón a Dios. Es una forma de legalismo, porque tú crees que el tiempo va a curar el hecho de que tú hayas cometido ese pecado, o va a alivianar la culpa que tienes. No confías en Cristo, estás confiando en el tiempo. Otros piensan que alejándose de la oración o alejándose de la iglesia, pues van a purgar, entre comillas, su pecado o su falta. No, es que yo soy demasiado, yo no vuelvo a la iglesia, yo voy a dejar un tiempo así. Algunos piensan tan tontamente que dicen, vuelvo a la iglesia cuando esté mejor. Mire, a no ser que usted esté sujeto a la disciplina bíblica, y después de varias amonestaciones hechas en el orden que enseña Mateo 18, a no ser por eso, de que al final la iglesia, en acuerdo, bajo la dirección de los ancianos de la iglesia, decida que usted ya no va a estar más en comunión con ella, porque usted no se quiere arrepentir de un pecado, del cual se le ha pedido con mucho amor durante mucho tiempo que se arrepienta, esa es la única ocasión, digo yo, en ese sentido, digo para los cristianos, para los miembros de la iglesia, en que usted ya no estará en comunión con la congregación. De otra manera, usted tiene que entender que la solución no está en que usted se aparte un tiempo para después volver y tratar de mejorar, aparte de la gracia de Dios. ¿Usted cree que usted va a ser más santo quedándose viendo los Teletubbies o viniendo a la iglesia a escuchar la palabra? Así le duela y le reargulla las tripas, discúlpeme. Porque sé que cuando la gente anda en pecado, viene la palabra y los golpea fuerte, pero aún esos golpes son de amor. ¿Usted cree que va a ser santificado? Es como si uno dice, ay, estoy herido, me metí una puñalada en el corazón, pero voy a esperar a que me sienta mejor para ir al médico. ¿Tiene sentido? No, usted tiene que correr al médico. Y la gracia de Dios se manifiesta en la iglesia. Hay gente que hace eso, es legalismo, es una tontería. O algunos con alguna penitencia. Yo me acuerdo en mi época, ya de eso no se ve. Bueno, no sé si se ve en algún lugar. Cometió pecado 3 días de ayuno para que purgue eso y se haga una limpia. Era como más o menos la idea, ¿sí me entienden? No le decían uno así. Hágase 3 días de ayuno porque eso sale fortalecido. No estaban ayunando porque quisieran tener comunión con Dios, sino simplemente era una manera de pagar por sus pecados. Eso es aborrecible delante de los ojos de Dios. Tenga cuidado con ese legalismo que condiciona el perdón divino, porque dice que la sangre de Cristo nos limpia
de todo pecado. A Él debemos recurrir en arrepentimiento sincero. Hay otro tipo de legalismo. Es el legalismo que, no sé si sea paradójico llamarlo así, pero es un legalismo bien intencionado. El legalismo es malo, pero algunas personas creen que con buenas intenciones pueden ser legalistas. ¿Cuál es el legalismo bien intencionado? Personas que se imponen a ellos mismos o imponen a otros cargas, supuestamente para que crezcan en santidad. Con el deseo noble tal vez, aunque detrás de eso no hay nobleza, de querer vivir para el Señor santamente, complementan los mandatos divinos con reglas que desconocen la obra del Espíritu Santo. Entonces la gente se impone y dice, la Biblia dice, no sé, que hay que andar en pureza, debemos ser puros. Entonces usted definitivamente dice, regla en mi iglesia o en cualquier lugar determinadas cosas que pensamos que nos van a ayudar a no caer en la impureza. Pero recuerde que la palabra de Dios es suficiente y los mandatos que están ahí claros funcionarán para los que son hijos de Dios. Pongo un ejemplo. Usted sabe que la vanidad es pecado, ¿no? ¿Sí saben eso o no? Pero si yo les dijera a ustedes, hermanas, a partir de hoy ninguna se maquilla para que golpeemos la vanidad. Usted puede decir, pero el pastor está diciendo algo noble, o sea, algo bueno, que sí realmente es bíblico. Hay que ser vanidosos. Pero ¿será que por dejarse de maquillar y haciéndole una regla la gente va a dejar de ser vanidosa? No, yo no puedo imponer esto porque eso sería legalismo y eso no tiene poder para cambiar. Al fin y al cabo, si no se maquilla, estará orgullosa, no sé, de sus cejas, ¿sí? O estará orgullosa de cualquier cosa porque la vanidad y el pecado es así. ¿O será que si yo les digo a ustedes que a las 5 de la mañana todos tienen que levantarse a orar para golpear la pereza, porque la pereza es un pecado, es una obra de la carne, y hay que levantarse a las 5 a orar, entonces vamos a golpear la pereza? No, el perezoso se levanta a las 5 horas, media hora y se vuelve a acostar a dormir. No va a cambiar su corazón. Aclaro, las disciplinas que uno mismo se impone en amor, sin creer que con ellas está añadiendo a la fe, son buenas. Hay mucha gente que ha decidido ser disciplinada y lo primero que hacer en el día, antes de cualquier cosa, es orar. Y sabe que eso es muy bueno. Si usted no está creyendo que con eso, usted es mejor que los demás. Porque no lo va a escuchar Dios más. Dios no escucha más a la gente a las 5 de la mañana. Dios escucha a la gente a las 5, a las 3, a las 2, a la 1, a las 7 de la noche. Lo importante es que usted aparte tiempo para la oración. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Si usted lo hace con una disciplina, pues gloria a Dios, qué bueno. Pero si usted cree, no, es que a las 5 está el Señor conectado ahí en línea. Y entonces de esa manera usted va a ser más espiritual. Eso lo practicamos en las iglesias anteriormente. Y yo creo que muchas todavía lo hacen. Bueno, no está mal, el pastor cita a las personas a venir temprano a la hora y los hermanos se motivan bien, pero lo estamos haciendo de una manera práctica. A las 5 de la mañana mucha gente todavía no ha salido del trabajo y lo podemos hacer a esa hora, ¿no es cierto? Es un ejemplo simplemente. Es el legalismo bien intencionado, pero que sigue siendo legalismo. Impone reglas extras para supuestamente cumplir los mandatos de Dios. No es necesario. Usted sabe qué es lo que Dios ordena ahí en su corazón, Dios le dará la gracia para hacerlo. Amén. Hermanos, hay otro tipo de legalismo. Es un legalismo que llamamos místico. Son esas reglas impuestas, legalismo místico, son esas reglas impuestas por una supuesta revelación de Dios o una supuesta revelación que Dios da a algún cristiano. Como el Señor dice, ¿no? ¿Se han visto? El Señor manda a decir que tienes que hacer esto o que aquí tenemos que hacer esto. Y la gente, que pueden ser incluso cristianos, guiados no por la palabra, sino por superstición y por sentimientos. Una atmósfera sentimentalista, emocionalista, y la gente empieza a creer que Dios les está diciendo cosas aparte de la Escritura. Y entonces el Señor dice que a partir de ahora, yo me acuerdo hace años, por poner algunos ejemplos, en la congregación donde yo estaba, hace muchos años, los hermanos se dedicaron a un grupo de oración, y que en el grupo de oración el Señor les dijo que tenían que lavar todas las sillas de la iglesia. Que porque de esa manera empezaba la limpieza de la congregación. Suena chistoso, pero esto que les estoy diciendo es verdad.
No estoy mintiendo. Y entonces la gente se puso a limpiar las sillas. Pues no está de más que las limpiaran, ¿no? Hay que limpiarlas, ¿no? Pero eso no es un asunto que le añada, ¿no?, a la fe. Y entonces la gente creyó. ¿Qué pasó? Pues no pasó nada. Me acuerdo una vez, hace años fui a Cali, y en el lugar donde yo me hospedaba también se estaba hospedando una muchacha. Bien mística la muchacha, era cristiana pero era muy mística. Y ella decía, porque íbamos todos a desayunar, y todos pues comíamos, contentos, ¿sí o no? Y la muchacha solo comía arepa, nada más. Y uno nos dio por preguntarle, ¿por qué tú no comes lo demás? No, que el Señor le había dicho que ella tenía que comer arepa durante un periodo de tiempo. Solo arepa. ¿Sí? En esa época ni siquiera entendía bien las cosas, muy bien el evangelio lo entendía, pero sabía que eso estaba muy loco. Pero hay gente que se impone reglas porque cree que Dios se las dijo. Eso es legalismo místico. Hay otro legalismo, y pónganme atención los papás, los padres de familia. Hay un legalismo que podríamos llamar legalismo paternal. Y es cuando nos enfocamos más en llenar de reglas moralistas a nuestros hijos que en transmitirles el evangelio. ¡Ojo! Hay una cosa que se llama conductismo, y es una filosofía del mundo, que enseña que la manera en que una persona puede ser mejor es que usted la adiestre y la ponga a hacer ciertas cosas que se ven muy nobles y que la sociedad aplaude. Pero recuerde que nuestro problema no es solo con la conducta, sino nuestro problema está ¿en dónde? En el corazón. Ojo, padre de familia, porque usted puede estar haciendo algo bien. ¿Y sabe qué es algo bien? Poniéndole reglas a sus hijos en la casa. Eso está bien. Hay que ponerle reglas a los hijos en la casa. Su hijo no puede llegar a cualquier hora. Sus hijos pequeños tienen que acostumbrarse a comer al tiempo, a la hora que es. Eso está bien. Pero no confunda el hecho de que usted les enseña a conducirse bien en esta vida con el hecho de que ellos puedan ser salvados por eso. No confunda. Porque muchos creen que porque sean rígidos, aún con cosas que son espirituales, sus hijos se van a convertir. Yo conocí hace años un hombre que decía ser predicador, y la manera en que castigaba a sus hijos era poniéndolos en ayuno y en oración, supuestamente. Es una exageración, pero él lo hacía. El hijo cometió una falta, hoy se queda sin comida y se va a encerrar en este cuarto a orar todo el día. Y la gente creía que eso era muy espiritual. ¿Qué está haciendo con ese muchacho? Está haciendo todo lo contrario. Él va a odiar la oración, y él va a odiar, de por sí ya la odia porque no es cristiano. Él va a odiar el ayuno. Él va a odiar a Dios. Aunque, de hecho, ya lo odia. Pero le va a dar a usted más razones. En los hogares debemos hacer devocionales, sí, porque usted tiene que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Y sea disciplinado usted con ello, pero sepa enseñarle la palabra con gracia a sus hijos. No vuelva el devocional una cosa, no sé, ¿cómo decirlo? Militar tal vez. Llénese de gracia para transmitir el evangelio. ¿Se me ocurre alguna idea? Un devocional con su esposa o con la gente adulta puede ser un devocional de media hora, 1 hora, puede ser. Con los niños pequeños, no los tenga media hora, 1 hora. Tenga los 20 minutos, pero que sean 20 minutos bien aprovechados. Pero ojo, hay gente que dice, no, es que en mi iglesia sí lo que la palabra de Dios enseña se hace. Pero me pregunto, ¿tú estás dando gracia y mostrando la gracia de Cristo a tus hijos? Primero, ¿le estás dando ejemplo? Porque a través de esos ejemplos que llamamos testimonio cristiano es que tus hijos podrán ver a Cristo más allá de lo que tú hables con tu boca. ¿Le estás dando ejemplo a tus hijos? ¿Amas a tu esposa y le das un buen trato a tu esposa? ¿O tus hijos ven que tú maltratas a tu esposa? ¿O que tú eres una mujer rebelde con tu esposo? Eso no es transmitir el evangelio a tus hijos, por más de que los pongas a leer 10 capítulos al día. Te pregunto, ¿los principios de la palabra de Dios están aplicados en tu vida? Hermanos, no es legalismo restringir cierto tipo de músicas y cierto tipo de programas de televisión en nuestra casa, porque podemos confundir a nuestros hijos si aquí cantamos himnos y allá usted canta cualquier porquería. ¿Me hago entender?
Y con esto no estoy diciendo que yo le voy a pasar a usted una lista de lo que debe escuchar o no debe escuchar, porque eso sería legalismo, que es lo que estamos diciendo que es malo. Sino que usted mismo a conciencia sepa cómo transmitirle el evangelio a los hijos, no por meras reglas, sino por vida práctica que ellos vean en usted. Hermano, la idea es que usted inspire a sus hijos a creer en Cristo, no que los obligue a creer en Cristo. Por eso cuando uno obliga a sus hijos a creer en Cristo, no, ellos no van a creer. Y tenemos una cantidad de gente disfrazada de cristianos. Hubo una época donde muchos hijos de pastores, al ser presionados por la iglesia, porque algunas iglesias creen que es que los hijos de los pastores son pastorcitos chiquiticos, y que nacieron con corbata y Biblia debajo del brazo. Cuando los hijos de los pastores son niños común y corriente, que necesitan también la gracia de Dios para ser salvados, y necesitan también la gracia de la iglesia para que los soporten y los amen con paciencia, ¿no es cierto? Entonces termina, y como el afán de muchos hoy que se dicen ser servidores de Dios es que sus hijos hereden su iglesia. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que terminan los hijos y, venga que mi hijo, el Señor me dijo que este era el heredero, pero no de lo espiritual, porque para ahí tampoco hay nada espiritual, ¿no? Sino de lo que tienen. Entonces tienen que disfrazar a sus hijos de cristianos. Y yo personalmente no voy a hacer nunca ese mal. No le voy a hacer ese mal a mis hijos. Tampoco le voy a hacer ese mal a la iglesia. Yo amo a mis hijos, y los hijos suyos, por ser usted un cristiano, son bendecidos. ¿Sabe eso? Hay una bendición especial que nos dice Corintios que hay para los hijos de los creyentes. Pero ciertamente esa bendición no significa que ellos sean salvados automáticamente. Ellos deben llegar a la fe por la predicación, como cualquier otra persona llega a Cristo a través de la predicación. Pero la predicación que ellos tienen no es solo de palabra detrás de un púlpito cada domingo, sino que sus hijos tienen la predicación cada día en su casa. Pero a veces creemos que es con reglas y legalismos. Uy, el hijo del pastor brincó, saltó, hizo cualquier cosa. Sí, y si está mal hay que corregirlo, y si los hermanos de la iglesia tienen que decirle que está mal, pues díganselo, porque por ser el hijo del pastor no es un ángel. También necesita que lo corrijan. Pero tampoco pretenda ver en ellos, o en los hijos de los líderes, o en los hijos de los cristianos en general, unos seres elevados. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? No es a base de reglas. Sí, escúcheme, en las casas cristianas tienen que haber reglas. Y eso nos sirve para moldear la conducta de nuestros hijos, una conducta pecaminosa. Pero a la fe se llega por otra vía, y no son las reglas. Es el ejemplo, es la enseñanza de la Escritura. Abra la Biblia en su casa. Algunos me dicen, pastor, es que yo quiero que mis hijos lleguen a Cristo, pero nunca tienen devocional, nunca tienen un tiempo de oración. Y yo digo, entonces ¿cómo espera que llegue? No, yo le prendo el televisor cuando está predicando el hermano, y lo dejo allá que oye. ¿Qué pasa? Hermanos, usted tiene que asumir esa responsabilidad, pero no legalistamente, sino con gracia. Hermanos, sigamos adelante, rápidamente, porque el tiempo se agota. Hay otro legalismo que llamo el legalismo caprichoso. Y este es el legalismo que por ignorancia teológica, desconocimiento de la palabra verdaderamente, o una mala interpretación bíblica, hace que algunos traten de hacer cosas que no son pecaminosas, o sea, de cosas pecaminosas, de cosas que no son pecaminosas, cosas prohibidas. O sea, asumen que ciertos pasajes de la Escritura enseñan una cosa cuando no lo enseñan, y le imponen esa mala interpretación a los demás. Ya les puse ejemplo la vez pasada, ¿no? Hermanos, la Biblia dice que no hay que celebrar la Navidad. Pues yo no sé dónde sale eso. Que es que el árbol, yo no sé qué representa y es un símbolo pagano. Oiga, ¿usted sabe que el árbol de Navidad se lo inventó Martín Lutero para no poner pesebre? ¿Sabían eso? Pero no quiere decir que porque se lo inventó él eso sea santo y todos los cristianos tenemos que celebrarlo. No. Algunos piensan que la Navidad, porque la Biblia dice, ¿dónde dice la Biblia eso? Y usted ve que sacan y rebuscan y recontrarrebuscan por aquí y por allí, malinterpretan para llegar a esa conclusión. Lo que les decía, en mi época, ir al cine es pecado. ¿Por qué? Porque no se debe sentar en silla de escarnecedores, Salmo 1. Mala interpretación, y te la tratas de imponer a los demás. Hay iglesias donde todavía las mujeres tienen que ponerse velo.
o se asume que las mujeres tienen que usar el cabello largo por ley. Las mujeres con el cabello largo se ven muy bien, pero si usted se lo corta, no es pecado. Ahora, no va a llegar aquí calva, hermana, pero bueno, en fin. Yo sí les digo algo, no es una ley. En Corintios, allí no está hablando de tener que sea una regla para el cristiano que las mujeres tengan un velo en la cabeza. Está hablando de la sumisión a su marido. Realmente ese es el tema de ahí, de la autoridad del marido sobre la mujer. Usted puede ponerse todos los trapos que quiera en la cabeza, pero si es una señora rebelde, usted no agrada a Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, eso le fascina al legalista, lo externo, no lo interno. ¿Me hago entender, hermanos? Y hay iglesias que todavía practican eso, o le exigen a las mujeres tienen que tener el cabello largo. Y pues claro, largo se ve bien, pero no es regla. No es regla. Entonces malas interpretaciones se vuelve una cosa caprichosa. No, es que dice... Hay otro legalismo, rápidamente, el legalismo criticón. Todo el legalismo es criticón. Pero digamos que hagámoslo como un numeral aparte. ¿Listo? Son personas que no imponen ciertas reglas a otros, no las imponen porque no pueden, es decir, no tienen autoridad sobre esas personas, no tienen la influencia sobre esas personas para imponérselas. Pero como no pueden imponérselas, critican y menosprecian a aquellos que no hacen lo que ellos consideran que es muy santo. Y entonces viven criticando y menospreciando a los demás, porque no hacen lo que a ellos les parece que deberían hacer supuestamente según ellos de acuerdo a la Biblia. Este problema de los criticones es que se creen más justos. Ellos dicen, no, yo no soy nadie, pero hay que hacer esto. No, usted se cree mejor que los demás, seamos honestos. Usted está criticando, está cayéndole a los demás, no está mostrando gracia ni amor. Y escúcheme, claro, en la iglesia hay un proceso de disciplina, y en la iglesia usted debe hablar a los hermanos cuando los ve cometiendo un pecado, y cuando no se arrepienten, usted tiene el deber como cristiano de ir y hablar con ese hermano. Pero una cosa es que usted lo busque con un corazón humilde, hermano, buscando la restauración de ese hermano, y otra cosa es que usted simplemente se dedique a criticar, cuando eso no resuelve absolutamente nada. Y entonces hay hermanos, o personas que dicen ser cristianas, que menosprecian a los demás, porque ellos creen que las exigencias no las cumplen los otros. Eso también tiene que ver a veces un poquito con el orgullo eclesiástico. Y hay que reconocer con temor y temblor que a veces los cristianos bíblicos, en algunas ocasiones hemos caído en este pecado. Y es que porque entendemos algunas doctrinas por la gracia de Dios, a veces nos ensimismamos en caerle a los demás y pensar que muchos no son cristianos porque no cumplen a cabalidad todas las creencias y las doctrinas que nosotros tenemos. Quiero aclarar esto. La doctrina bíblica debe ser clara y correcta absolutamente. No está mal que nosotros señalemos una mala doctrina en otras personas o en otras iglesias. No está mal. Pero cuando esta crítica no tiene ningún fundamento, o más bien, cuando no tiene ningún propósito, más allá de creer que yo soy mejor que esa persona porque tengo una mejor doctrina o una mejor iglesia, eso termina siendo pecaminoso y legalista de cierta manera. Hay gente que se enorgullece porque dicen, en mi iglesia solo se cantan himnos. Y hermanos, la alabanza en una iglesia debe ser bíblica. Pero no sabemos qué considere cada quien como un himno o un canto acertado. Y no necesariamente por eso la gente se salva o se condena. Hay personas que tienen ciertas maneras de ver las cosas y a veces sucede en algunas iglesias de sana doctrina que caen en este pecado de criticar a los demás por cualquier cosa. Claro, hermano, vuelvo y le digo, sí señalamos lo que está mal, por supuesto que sí, debemos hacerlo, pero no para enorgullecernos y creer que nosotros somos mejores. Yo te pregunto, a veces tú has señalado a algún hermano que va a una iglesia con una mala doctrina, sabes que es bueno que tú le muestres que lo que él está haciendo está mal, pero te pregunto, ¿le has mostrado el amor de Cristo y le has predicado también a Cristo para que él se arrepienta? ¿O simplemente se quedó en que usted no sabe y nosotros sí? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Este legalismo criticón está en las iglesias y está a veces en las personas dentro de las iglesias. Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, hablando del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Mire que note que hay gente que confía en sí misma porque se cree justa y ataca a los demás de una manera tonta, para enaltecerse ellos y no buscando que el otro vea su error, sino que
reconozca que yo soy superior, y eso es pecado. Damos un último, para que pasemos ya al final de la enseñanza. Hay legalismos impuestos por autoridades. Hermanos, los ancianos en la iglesia, los pastores tienen autoridad de parte de Dios para mantener el orden dentro de la congregación, pero con gracia, y siempre en el marco de la palabra de Dios, no sus ideas. Yo no puedo venir a ustedes a imponerles lo que a mí me parece, sino que yo tengo que enseñarles lo que la palabra de Dios muestra. ¿Sí me hago entender? Y tengo que hacerlo de una manera práctica y que se pueda aplicar para que ustedes lo puedan vivir. Pero hay a veces autoridades o incluso grupos de presión dentro de las iglesias. Ojalá nunca suceda esto en nuestra congregación, pero a muchas congregaciones, incluso de sana doctrina, les ha pasado. Donde ciertas personas creen que son de cierta manera mejores y que ellos tienen la razón. Y ellos tienen su propia idea de cómo la iglesia debe funcionar y qué la iglesia debe exigir y qué la iglesia debe hacer. Ellos creen y se unen, indisponen a los demás. Se hacen autoridad cuando no lo son y quieren imponer, amedrentando a los demás por manipulación o tratándolos de motivar equivocadamente para que hagan lo que ellos quieren, no necesariamente lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es terrible. Hay esos grupos de presión, ojalá nunca sea así aquí hacen. Y tratan de desconocer la autoridad que Dios ha puesto. Pero aún las autoridades que Dios ha puesto pueden cometer ese pecado también. Y los ancianos podemos desviarnos y empezar a enseñar ideas propias, visiones propias, y hacer que la gente siga eso más que a la palabra incluso. Esas personas no enseñan ni animan limpiamente a la iglesia, sino que maltratan o siembran dudas sobre aquellos que no se quieren someter a la visión particular de ese líder o de ese grupo de presión de la iglesia, en medio de la iglesia. Hermanos, no venimos acá a forzarlos a hacer algo. Venimos a enseñarles para que su corazón dé fruto abundante. Eso es lo que queremos. Finalizo diciéndoles como un tercer punto, ¿cómo podemos resistir al legalismo y a los legalistas? Si no me demoro más de unos minutos. Colosenses 2:16 empieza diciendo, por tanto nadie os juzgue. Mire que el problema era gente que los estaba juzgando a ellos porque no practicaban estos rituales legalistas que estas personas en medio de la iglesia de Colosas querían que cumplieran. Y él dice, Pablo, nadie os juzgue. Y ni nosotros, ni otras personas deben imponernos un estilo de espiritualidad que sea ajeno a la palabra de Dios. Por más noble o virtuoso que se vea. Hermanos, constantemente debemos predicarnos el Evangelio. Si usted quiere ser libre de este legalismo y de estos legalistas, usted constantemente debe estarse predicando el Evangelio. Eso quiere decir que usted constantemente tiene que estar recordando qué fue lo que Cristo hizo por usted y por qué lo hizo. Debemos recordar la gracia, siempre es por gracia, de principio a fin. Y se los digo que debemos recordar porque tendemos a olvidar las cosas buenas. Y nos llenamos de motivos y de ideas locas y de juzgarnos y de condenarnos y decir, no, hay que recordar el Evangelio siempre. Y para eso usted puede venir a la iglesia, escuchar la palabra, constantemente se está hablando de la gracia, de la obra de Jesucristo, se exalta a Jesucristo en sus estudios personales. Allí la palabra le está ministrando, le está hablando y usted está recordando lo que Dios, lo que Cristo hizo por usted, para que usted no caiga en un legalismo tonto, que surge de otros, pero que también surge de su corazón. Tengan cuidado con eso. Otra cosa, no vivamos la vida cristiana buscando la aprobación de los demás. ¿A qué me refiero con eso? Escúcheme. Sí es cierto que nosotros debemos cuidar nuestro testimonio. Porque he visto unos insensatos, unos tontos que dicen, yo hago lo que quiera y yo sí voy a la iglesia y yo vivo como quiera y no me importa lo que los demás digan. No, a usted sí le tiene que importar en ese sentido lo que los demás digan. Porque es su testimonio cristiano. Yo no le estoy diciendo que sea hipócrita, le estoy diciendo que sea cristiano. Y que la gente lo vea. Claro que le debe importar. Pero no nos debe importar lo que la gente diga en el sentido de que estemos condicionados al parecer de ellos para hacer o dejar de hacer algo en la iglesia o en la vida cristiana. Miren que mucha gente tiene este pensamiento y pasa. ¿Qué pensarán en la iglesia? Se preguntan. ¿Qué pensarán en la iglesia
¿O qué pensará el pastor acerca de esto o de aquello? Pero esta pregunta es equivocada. ¿Sabe? Quería preguntar si un verdadero cristiano, ¿qué piensa Cristo de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer? Por ese pensamiento legalista muchos piensan en si el pastor lo ve o la iglesia lo ve, y entonces son unos hipócritas que parecen santos por fuera, pero están, como dice la Biblia, corruptos por dentro. Por supuesto que nos interesa que nuestros hermanos vean un buen testimonio de nosotros, pero no estamos condicionados por eso. Y lo digo porque mucha gente que quiere imponer reglas a los otros, la gente termina siendo intimidada y termina haciendo eso no porque tenga una convicción bíblica, sino porque no quiere quedar mal con los demás hermanos en la iglesia. Y eso no debe mover al cristiano. Así que no vivamos la vida buscando la aprobación de los demás. Y una última cosa de cómo resistir al legalismo y los legalistas. Les dije, número 1, que debemos constantemente estar recordando el Evangelio, la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha hecho todo por nosotros, de principio a fin. Número 2, no vivamos buscando la aprobación, no vivamos la vida cristiana buscando la aprobación de los demás. Guardemos nuestro testimonio cristiano, pero no hagamos cosas que estén lejos de la palabra de Dios por quedar bien con otras personas en la iglesia. Ni siquiera con el pastor. Porque un pastor puede fallar e imponerte algo de una manera legalista, y tú no debes hacerlo por querer agradar al pastor, sino que tú siempre tienes que buscar es agradar ¿a quién? A Cristo. Hermano, si tú buscas agradar a Cristo, vas a agradar a los pastores que son de Dios. Si tú buscas agradar a Cristo, vas a agradar a los hermanos. Si quieres agradar a Cristo, vas a agradar a los hermanos que son verdaderamente cristianos. Eso es carambola. O haces una cosa y de una vez ya consigues las otras. ¿Sí me entiendes? Y un último, no tratemos de crecer espiritualmente en base a nuestros propios méritos. Recuerde que esto del crecimiento espiritual es una obra sobrenatural, no un mérito propio. Es que el modelo no es usted mismo, ni el modelo es otro cristiano, el modelo es Cristo. Y llegar a ser como Cristo es imposible para nosotros. Necesitamos que sea Él el que obre en nuestras vidas. Así que no se trate de imponer reglas para supuestamente ser más espiritual. Sea espiritual verdaderamente. Deje que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Tenga disciplinas espirituales, claro que sí, pero no piense que por ellas automáticamente usted ya crece espiritualmente. Porque las reglas no son el fin, sino el medio. En muchas ocasiones, más bien no digo reglas, sino digo disciplinas, que es la palabra que usar. Las disciplinas espirituales no son el fin, son el medio para tener comunión y un crecimiento espiritual. Venir a la iglesia no es el fin. Vine a la iglesia, pero nunca has tenido comunión con Dios. ¿De qué sirve eso? El fin no es ser generoso, dar mucho. Eso es bueno. Pero ese no es el fin, ese es el medio para vivir y crecer como cristiano y menospreciar las cosas de este mundo y amar más las cosas de Dios. No apegarnos a un billete. Siendo desprendidos, es que somos tratados en eso. Pero ese no es el fin, es el medio. El legalista cree que hacer las cosas ya es suficiente. Nosotros sabemos que si hacemos las cosas, pero eso no nos conduce a Cristo y a glorificarlo a Él, pues no tiene sentido. Así que no busque crecer de ese tipo de cosas. Siempre le he dicho a los hermanos, digamos, hacen grupos de oración y es bueno. Pero siempre me gusta que este tipo de acciones, que son buenas, sean temporales. Alguna le decía a algunos hermanos, porque yo he visto mucho eso. Hermanos, vamos a entrar, y entonces la gente se anima, no, vamos a hacer oración todos en la mañana, bien, está bien. Pero nota que si tú lo dejas permanentemente, la gente nunca va a aprender a hacerlo como debe hacerlo, y es solo. Es por su propia motivación. Y muchos empiezan a veces, no, pues yo sé que tengo que levantarme tal horas para estar en el grupo, pero hoy no quiero, ya. Pero no, los hermanos que pensarán, yo mejor voy. Y terminas allá dormido en vez de estar orando. ¿Sí me entiendes que puede convertirse algo noble en algo que deshonre a Cristo? Por eso les decía a ustedes, es muy cuidadoso esto del legalismo. Miren, yo tengo que reconocer algo ya para terminar. Hace unos años cometí un error. Pero bien intencionadamente. Y yo sí dije, porque por el celo que tengo de que las personas lleguen temprano a la iglesia, porque creo que uno debe honrar a Cristo con su puntualidad. Porque cuando usted llega tarde y constantemente llega tarde, no es una eventualidad, porque a cualquiera se le puede presentar una eventualidad, ¿no es cierto?
Pero constantemente usted llega tarde, usted está mostrando desprecio hacia el Señor. Porque para usted es más importante llegar a un trabajo que llegar a la casa, al templo de Dios, a adorar a Dios con la iglesia. Claro, eso es cierto, y lo que acabo de decir es completamente verdad. Pero es que yo espero que usted llegue temprano porque usted ama a Jesús, porque usted sabe que la iglesia, el culto comienza a las 9, no a las 9:30. Y hace unos años cometí un error y dije, cierro la puerta a las 9 en punto. Y el que llegue después pues se le abría, pero ya le tocaba tocar. Y yo decía, eso no tiene ningún sentido, porque al fin y al cabo, de nada sirve que algunos madruguen porque van a pasar la vergüenza de que les abran la puerta en la iglesia, si verdaderamente no nace de su corazón querer honrar a Dios. Incluso alguien puede honrar a Dios y ocasionalmente, haciendo un gran esfuerzo, llegue tarde, pero llegue a la iglesia. Porque ahí también he sabido hermanos que a veces tienen inconvenientes, algunos incluso trasnochan, trabajan toda la noche y llegan aquí en la mañana los domingos. No les puedo juzgar, están haciendo un esfuerzo. Tal vez lleguen 5 o 10 minutos tarde, pero tengo que entender que su caso es particular. ¿Sí me hago entender cómo se aplica la gracia? Diferente a la ley, ¿no es cierto? La gracia ve el corazón y las intenciones, la ley ve lo exterior. Alguien podría llegar temprano a la iglesia y en su corazón decir, si ves que soy una le exigen y eso. Yo no sé por qué hacen esto. ¿Eso estará agradando a Dios? Hermanos, Cristo es glorificado cuando confiamos exclusivamente en Él. Él no necesita ningún tipo de ayuda para salvarnos o para santificarnos. Simplemente deja que la palabra se cumpla en su vida. Si usted se siente forzado a obedecer a Dios, usted debería reevaluar su fe cristiana y saber y juzgar si verdaderamente usted es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos tropiezos para obedecer a Dios, claro que sí. Y tenemos dificultades para obedecer a Dios, pero los hijos de Dios amamos obedecer a Dios y queremos obedecer a Dios. Pero no porque nos lo impongan por reglas, sino porque la palabra de Dios nos estimula y nos anima a obedecer al Dios que amamos. Esa es la diferencia entre el legalismo y la gracia y la obediencia pura al Dios. Que Dios nos libre de ser legalistas. Oremos.